Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a empezar un punto número 4 de la unidad 2 de algoritmos. Vamos a empezar a ver ya en este punto lo que son las estructuras algorítmicas que nosotros vamos a utilizar para poder construir un algoritmo. Ya vimos las diferentes técnicas de formulación de algoritmos, ahora vamos a ver las estructuras para poder implementar un algoritmo. Vamos a ver las diferentes estructuras y vamos a empezar con las primeras, o la primera de ellas. Pero antes, ¿qué son las estructuras algorítmicas o también estructuras de control? Nosotros en programación, sin importar qué herramienta o técnica utilicemos para la solución de un problema dado, esta tendrá una estructura, ¿vale? Siempre va a tener una estructura. ¿A qué se refiere? Se refiere a la secuencia en que se van a realizar las operaciones o acciones para poder resolver ese problema. Esas estructuras que vamos a ver pueden ser secuenciales, que es la que vamos a ver el día de hoy, de decisión múltiple, bueno, ahí no la anoté, pero también viene de decisión múltiple, y de ciclo o repetición, ¿vale? Todas esas estructuras de control vamos a estar viendo, las cuales pues se van a ir analizando en su momento, las vamos a ir viendo por separado. Entonces, para esto pues debe tenerse presente que la solución de un problema dado mediante el uso de una computadora es un sistema, el cual pues debe tener una entrada de datos, siempre va a tener una entrada de datos, los cuales pues serán procesados para poder obtener una salida, ¿no? Un resultado, que va a ser la solución o la información que se busca. Así como por ejemplo, el diagramita que está ahí abajo, tenemos una entrada de datos, se hace el proceso de esos datos y obtenemos una salida, ¿no? Entonces vamos a ver en primer lugar la estructura de control de secuencial, las estructuras secuenciales. Y estas estructuras secuenciales, la estructura secuencial es aquella en la que una acción o instrucción sigue después de otra, ¿no? Sigue a otra en secuencia, ¿vale? Es como si fuera una serie de luz o de Navidad, ¿no? Una después de otra. Las tareas que suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente y así sucesivamente, ¿vale? Hasta el fin del proceso. Entonces vamos a ir paso a paso, ¿vale? ¿Vale? Entonces, son las que hemos visto hasta el momento. De los ejemplos que hemos visto han sido estructuras secuenciales. Un ejemplo es, por ejemplo, se desea implementar un algoritmo para obtener la resta de dos números, cualesquiera. Yo ya les mostré en la clase anterior la suma de dos números. Ahora pues es lo mismo, es una estructura secuencial. Vamos a tener un inicio, que va a ser el primer paso. El segundo paso pues es leer el número 1 y el número 2, que son los datos de entrada, y ya viene el proceso, ¿no? Que es hacer, en este caso R, que es el resultado, guardar el resultado de la resta del número 1 menos número 2, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo que a R le vamos a asignar ese resultado, ¿no? De esa resta. En el paso 4, pues ya teniendo el resultado, estamos diciendo que vamos a mandar a imprimir en pantalla o en impresora lo que tiene la variable R en este caso, ¿vale? Y por último, pues ahí finaliza, ¿no? Nuestro algoritmo. Entonces ahí esa es una estructura secuencial, ¿vale? Lo que viene siendo una estructura secuencial, porque va paso a paso. Uno depende del otro. Recuerden que debemos tener un inicio, leemos los datos, hacemos la operación o el proceso y mandamos a imprimir, ¿no? La salida, y ahí termina.
Entonces esa es una estructura secuencial, ¿vale? Entonces acá, pues hablando de las estructuras secuenciales, la asignación, recuerden que la asignación pues consiste en el paso de valores o resultados de a una zona de la memoria, ¿vale? Dicha zona pues será reconocida con el nombre de la variable que recibe el valor, como por ejemplo en el ejemplo anterior, R es la variable que recibe el valor, ¿no? Es esa zona la zona de la memoria a la cual se le va a otorgar ese valor, ¿no? Entonces la asignación se puede clasificar de la siguiente forma. Vamos a tener asignaciones simples, que consiste en pasar un valor constante a una variable, por ejemplo, ahí a la variable A, estamos diciendo que le estamos asignando un valor de 15, ¿vale? Es una asignación simple. El contador también es otro tipo de asignación, y esto consiste en usarla como un verificador del número de veces que se realiza un proceso. En este caso, por ejemplo, a la variable A le estamos diciendo que le asigne lo que tiene A en un principio. Si tiene, por ejemplo, vamos acá a ocupar un lápiz, vamos a ocupar una pluma para poder explicarlo por acá. Si por ejemplo de momento A está inicializada en 0, entonces aquí estamos diciendo A, asignale lo que tiene A más 1. De momento A tiene 0, ¿vale? Entonces vamos a hacer 0 más 1. Posteriormente a la siguiente vuelta A ya va a tener el valor de 1, ¿no? ¿Vale? Y ahí ya A ya cambió de valor, es un contador. Entonces a la siguiente que se ejecute en el mismo programa, si se sigue ejecutando, va a volver a regresar a asignarle lo que tiene A más 1. Ahora A ya tiene 1, entonces 1 más 1, ahora A ya va a ser igual a 2, ¿vale? Entonces ahí ya cambió, ¿no? Y ya ahí es como un contador, ¿no? Que va a ir contabilizando, ¿no? Cuántos procesos han surgido, ¿no? Va a ir contabilizando. Pero también tenemos el acumulador. El acumulador consiste en usarla como un sumador en un proceso, ¿vale? Es parecido a este ejemplo que les acabo de explicar, es el mismo procedimiento, pero en este caso, por ejemplo, vamos a borrar esta parte para poder explicar esa parte del acumulador, ¿vale? Y vamos a utilizar otra vez nuestro marcador, y acá igual, perdón, una pluma. Entonces acá vamos a utilizar, por ejemplo, a A le vamos a asignar el valor de 2, y a B le vamos a asignar el valor de 1, por ejemplo. Entonces acá el acumulador lo que va a hacer es que, por ejemplo, si A le estamos diciendo que le asigne lo que tiene A más B, en un principio A tiene 2 más B que tiene 1, ¿vale? Entonces A ahora ya va a valer, o ya va a ir acumulando 3, ¿no? A la siguiente vuelta A volvemos a asignarle lo mismo, vuelve a hacer la misma operación del acumulador, A más B, ahora A ya no vale 2, ya vale 3, ¿no? 3 más 1 que tiene B, ahora A ya vale 4, ¿vale? Y así sucesivamente va a ir acumulando, ¿no? Aquí sí va a ir acumulando, en el caso anterior iba contabilizando, casi la misma operación, pero en el caso anterior iba contabilizando y acá va acumulando, ¿no? Como si fuera sumando, ¿vale? Eso es lo que nos da. Voy a borrarlo por acá para seguir explicando. Entonces ahí de trabajo, donde puede, en esa opción dice que donde puede recibir el resultado de una operación matemática,
que involucre en este caso pues muchas variables. Por ejemplo, ahí puse un ejemplo de esta expresión donde decimos que a A le asigne lo que tenga C más el producto de B por 2, ¿no? Pero en este caso tendría que hacerse primero que la división, ¿no? De ahí multiplicarlo por B y al último sumarlo más el valor de C, ¿vale? Y ya posteriormente pues asignarle esa operación matemática a la variable A, ¿vale? Ahora la lectura, hablando de la lectura, ya hemos manejado igual a la lectura de datos. Eso consiste en recibir desde un dispositivo de entrada, por ejemplo el teclado. Hasta el momento no hemos hecho ningún ejemplo. Esta operación se representa en un pseudocódigo como sigue a continuación. Ya lo hemos hecho. Leer, por ejemplo, A y B, ¿no? Ahí vamos a leer lo que tenga la variable A y lo que tenga la variable B. Donde A y B pues son variables que van a recibir los valores, ¿vale? Un ejemplo, si nosotros introducimos por teclado el valor del número 1 y le decimos después leer A, estamos diciendo que A va a recibir lo que introducimos desde el teclado para recibir el valor, ¿vale? Del primer número. Y posteriormente, si nosotros igual introducimos por teclado número 2, entonces y a continuación le decimos leer B, y le estamos diciendo que B va a recibir el valor que nosotros introducimos, ¿no? Y así es como nosotros hacemos la lectura de datos. La escritura pues consiste en mandar por un dispositivo de salida, por ejemplo ya sea el monitor o la impresora, un resultado o un mensaje. Este proceso pues se representa en un pseudocódigo como sigue a continuación, donde nosotros ya hemos utilizado esa opción de escribir, donde nosotros decimos escribir, entre comillas es un mensaje que es una cadena, el resultado es, y luego coma, mandamos a llamar, en este caso R, que es la variable donde se guarda el resultado, ¿no? Le digo, donde el resultado es más que nada un mensaje que deseamos que aparezca, no nada más. No es muy necesario, pero obviamente para que sepa el usuario qué es lo que está observando, ¿no? Porque si nada más mandamos a imprimir lo que tiene R, pues no va a saber de qué se trata, ¿no? Entonces, más que nada eso del resultado que va entre comillas, es más que nada un mensaje que es una cadena de texto, ¿no? Que deseamos que aparezca para que indique lo que nosotros estamos mandando a imprimir o a mostrar en pantalla. Y ya R pues es una variable que contiene ese valor, ¿no? Ese resultado, ¿vale? ¿Vale? Y pues acá vamos a dejarle nada más lo que es la explicación teórica. Ahora vamos a verlo de forma pues de manera práctica con un ejemplo. Vamos a abrir PCI. Y acá por ejemplo ustedes ven que les dejé una tarea de promedio, ¿no? De 5 materias me parecía. Entonces acá nosotros hablando de las estructuras secuenciales, si vamos a calcular el promedio de 5 materias, pues vamos a tener que pedir esas 5 materias, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a primero a definir esas 5 materias. Por ejemplo, materia 1 lo vamos a definir así, materia 2, materia 3, materia 4 y materia 5, ¿no? Y por último también vamos a tener que utilizar otra variable que viene siendo la de promedio, ¿no? Y esto las vamos a definir como, en este caso, como vamos a calcular un promedio, no podemos utilizar un tipo entero, vamos a utilizar un tipo real, ¿vale? Entonces ahí ya vamos a ver, me está marcando un error. Promedio, vamos a dejarlo como prom.
¿vale? Porque creo que es una palabra reservada, por eso me marcaba error. Cuando les marca error, luego les ponen rojitos, ¿vale? Entonces acá nosotros vamos a utilizar escribir para poder pedir por teclado esa primer materia. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a mandar un mensaje que diga: ingresa el promedio de la materia 1, por ejemplo. Esto lo vamos a poder copiar para no tardarnos tanto. Control C. Y ahorita lo vamos a volver a ocupar. Luego, ya que estamos pidiendo por teclado esa primer materia, el primer promedio, vamos a decir que lea, ¿vale? Leer que en este caso queremos que ese valor se guarde en la variable M1, ¿vale? Y aquí pegamos. Ahora decimos que ingrese el promedio de la materia 2, le damos leer igualmente, ¿vale? Y ahora de que ese valor se guarde en la variable de M2, ¿vale? Y acá otra vez que ingrese el promedio de la materia 3, vamos a ocupar leer, y acá ese valor que ingresemos por teclado que se guarde en la variable M3, ¿vale? Y ya también por último vamos a guardar, bueno, nos falta otras dos materias, que es la 4. Igual le decimos que lo que ingresemos por teclado de la materia 4 se guarde o lo lea en la variable M4, ¿vale? Y ya por último que también ingrese el promedio de la materia 5 y que ese valor ingresado por teclado lo lea en la variable M5, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos todas las 5 materias. Ahora viene la asignación. Ya vamos a asignarle, en este caso, ¿a qué variable? Pues a la variable promedio, ¿no? En este caso la definimos como prom, y la expresión va a ser: ¿cómo calculamos un promedio? Pues primero vamos a hacer la suma de esas 5 materias más M3 más M4 más M5, y todo eso lo vamos a dividir entre el número de materias, que en este caso son 5, ¿no? Ya teniendo ese resultado, ahora sí nosotros vamos ya a poder mandar a imprimir ese resultado con la opción de escribir, y le decimos igual un mensajito ahí entre comillas: el promedio de 5 materias es 2 puntos, y acá, bueno, acá me faltó cerrar las comillas, hay que tener cuidado, coma, y la variable que guarda el valor es prom, ¿vale? Damos enter y vamos a ver si no tenemos algún problema, algún error. Le damos en ejecutar y nos va a aparecer ahí el cursor brincando porque nos dice que ingresemos el promedio de la primera materia. Vamos a suponer que sacó 10, en la segunda materia sacó 9, en la tercera materia sacó 8, igual acá sacó 7 y en el último sacó 9, ¿no? Le damos enter y nos dice que el promedio de esas 5 materias es de 8.6, ¿vale? Entonces ahí ya vimos cómo nuestro algoritmo, utilizando estructuras secuenciales y también utilizando la lectura de datos e ingresando datos por teclado, nos está funcionando, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido. Ustedes van a hacer un ejemplo parecido a este que les voy a dejar como tarea, y ya nada más queda agradecer por su atención y nos vemos en la próxima clase.